Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Informativas. Hoy comparto contigo un nuevo episodio, audio, un poco más vibrante. Sé que hay fallas técnicas todavía, pero estoy trabajando en hacer mejor contenido con las herramientas que tengo ahora mismo para precisamente poder seguir creciendo. Así que muchas gracias por sus likes y por escucharme. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que marcó definitivamente el rumbo del mundo. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer este viaje histórico pero amigable. Esto obviamente sin caer en la rigidez de ningún libro de texto, pero con la seriedad que merece un tema como este y también nos permite obviamente entender por qué el mundo es como es hoy en día. Por eso te pregunto, ¿sabías que eventos que ocurrieron hace 80 años siguen influyendo en nuestras vidas hoy? Pues sí. ¿Sabías que eventos que ocurrieron hace más de 80 años siguen influyendo en nuestras vidas hoy en día? Precisamente la Segunda Guerra Mundial no solo redefinió fronteras, sino que también nos legó lecciones de tolerancia, cooperación internacional y la importancia de aprender de nuestros errores, definitivamente, como humanidad. A lo largo de este pequeño espacio vamos a explorar las causas, los momentos clave y las consecuencias de este conflicto que escaló a nivel mundial. Para hacerte una breve reseña histórica, vamos a contarte un poquito cómo comienza. Desde los ascensos autoritarios y las tensiones tras la Primera Guerra Mundial, precisamente hasta la invasión de Polonia en 1939 y el impacto de batallas monumentales como la de Stalingrado y Normandía, sin duda alguna la Segunda Guerra Mundial fue un caleidoscopio de estrategias. Para los que no saben qué es un caleidoscopio, es este cilindro que tiene espejos en la parte interior y al girarlo va creando formas geométricas únicas. Vamos a descubrir juntos entonces cómo y por qué sucedió todo esto. Para esto inicialmente hablaremos de algunos antecedentes y cómo inició este conflicto. Comenzamos. Parte de esto y con contexto post Primera Guerra Mundial, hay que entender el estallido del conflicto. Primero tenemos que retroceder un poquito después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles dejó a Alemania humillada y económicamente debilitada. Esa sensación de injusticia unida a la Gran Depresión sirvió como caldo de cultivo para el ascenso de líderes autoritarios como Adolf Hitler. Mientras tanto, y en otros lugares, las tensiones entre naciones crecían como el auge de ideas nacionalistas y fascistas. Punto número 2 en estos antecedentes, el ascenso del nazismo, fascismo y militarismo. En Europa, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia encontraron en las crisis económicas y el descontento popular una vía para ganar seguidores. Se aprovecharon de esas situaciones. Paralelamente, Japón adoptó una postura militarista en Asia, buscando expandir su territorio con el lema de Estado del Sol naciente, con lo cual, según la historia, cometió barbaridades. Estas corrientes ideológicas establecieron las bases de un conflicto inevitable, si se pudiese decir, donde las ambiciones territoriales y el orgullo nacional se enfrentarían de una manera brutal. Y es allí cuando comienza el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia utilizando tácticas Blitzkrieg o guerra relámpago. Este agresivo avance no tardó en movilizar a las grandes potencias. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Este primer acto de agresión fue solo el comienzo de una lucha global que cambiaría el curso de la historia como la conocemos hoy en día. Y después de este conflicto ya sembrado, es hora de adentrarnos en el desarrollo de la guerra, sus batallas épicas y cómo cada frente fue tomando forma durante estos años de intensa lucha. Vamos a desarrollar el conflicto, batallas
y frentes. En primera instancia, hablaremos del teatro europeo. Bueno, este teatro en el continente europeo, la táctica de la Blitzkrieg permitió a Alemania avanzar rápidamente por Europa occidental, conquistando países como Francia, Bélgica y los Países Bajos. La invasión relámpago, como se define a esta táctica, quedó registrada en la historia por la velocidad y la eficacia con la que aniquilaron la resistencia. Por otro lado, en el este, la Operación Barbarroja, lanzada en 1941 contra la Unión Soviética, se convirtió en un conflicto brutal en el que batallas como la de Stalingrado marcaron un punto de inflexión decisivo. Para esto, el teatro del Pacífico, además de Europa, el conflicto se extendió hasta toda la zona pacífica. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 implicó que Estados Unidos entrara de lleno en la guerra. Las batallas navales como Midway y las campañas de islas del Pacífico crearon escenarios de lucha tan intensos que redefinieron la estrategia militar en este continente. Para esto hubo alianzas y estrategias. Durante este periodo se forjaron alianzas fundamentales que definieron lo que es hoy el mundo. Las potencias aliadas, inicialmente Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y otros, unieron sus fuerzas para contrarrestar la expansión del eje Alemania, Italia y Japón. Precisamente la coordinación entre estas naciones, a pesar de sus grandes diferencias, se convirtió en una de las claves para revertir el curso de la guerra en esa época. El desembarco en Normandía en junio de 1944, conocido como el Día D, fue un momento crucial que abrió el camino hacia la liberación de Europa Occidental. Con las batallas libradas y las alianzas en juego, llega el momento de analizar ahora las consecuencias de la guerra y cómo este conflicto dejó un legado que todavía al día de hoy nos sigue marcando al planeta en múltiples aspectos. Inicialmente, estas consecuencias, primer apartado, en 1945, llega el final de la guerra con la rendición incondicional del eje. En Europa, la liberación se consolidó con la caída de Berlín, mientras que el Pacífico se cerró tras el devastador bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Estos eventos marcaron un antes y un después, no solo por la magnitud de la destrucción, sino también por el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Comenzó entonces un proceso de reconstrucción y lo que muchos han definido como orden mundial, lo cual dejó a su paso un mundo profundamente marcado. En la época de posguerra se instauró la creación de la Organización de Naciones Unidas, un intento de evitar que algo así volviera a suceder. Además, el mapa político mundial se redibujó dando origen a la Guerra Fría, donde la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética definiría las décadas siguientes, donde también estuvo involucrado Cuba en este evento. Y bajo las reflexiones sobre el presente, más allá de los hechos históricos, la Segunda Guerra Mundial deja enseñanzas vitales. Primeramente, la importancia de la cooperación internacional, aunque muchos hayan dejado de lado esta opción. El valor incorruptible de la tolerancia y la necesidad de recordar que la comunicación y la diplomacia pueden prevenir conflictos que pueden ser devastadores. Debemos aprender de esta historia, es clave para que como sociedad trabajemos por un futuro más justo y un poco más calmado, aunque pareciera difícil de hacerlo. Me gustaría escuchar tus opiniones sobre esta información y para finalizar, antes de despedirnos, quiero dejarles un mensaje final que resuma la relevancia de estudiar eventos y cómo influyen en nuestra vida diaria, incluso hoy. Si quieres conocer otros antecedentes que también han sido muy relevantes para redefinir lo que conocemos actualmente, deja tus comentarios, like y recuerda compartir mis cápsulas informativas todos los días. Soy Jota.